Ok. Habíamos estado hablando de las condiciones de competencia perfecta y cuando hablamos de condiciones de competencia perfecta, primero hablamos del equilibrio de la firma en el corto plazo, luego hablamos del equilibrio de la firma en el largo plazo. Ya sabemos lo que es el corto plazo, ya sabemos lo que es el largo plazo. No tenemos que entrar a hablar mucho sobre eso. Ya ustedes lo conocen. Tienen libros que están en la bibliografía, en los cuales ustedes también pueden leer estos mismos temas. Para que tengamos una idea de lo que es la competencia perfecta, en primer lugar es la teoría básica, es la teoría fundamental de la teoría microeconómica. Es la teoría neoclásica por excelencia. De aquí, ¿qué tenemos que aprender? Y no vamos todavía a incursionar en otro tipo de mercado. Eso lo vamos a dejar para después del examen. Vamos a llevar el examen solamente hasta el lado de lo que es la competencia perfecta. Habíamos definido a la microeconomía como la teoría de la formación de los precios. Pero los precios tienen un significado social y es necesario que entendamos ese significado social de los precios. Vamos a verlo acá. El significado social de los precios. ¿Okay? Para ustedes, ¿qué significa un precio? Los escucho. Leslie, para ti, ¿qué cosa es un precio? ¿Qué significado puede tener un precio? ¿Qué relación o qué sentido social yo puedo encontrar en la definición de un precio? ¿Qué les han enseñado a ustedes sobre eso? Lourdes, Profesor. Dime, Natalie. Te escucho, te escuchamos. Que los precios están dados por la persona, o sea, los precios están dados por la persona de acuerdo a sus necesidades. Pensemos ya no en una persona, pensemos en la suma de personas. En la microeconomía, la macroeconomía no es más que la suma de agentes económicos. Cada uno de ellos con sus características que finalmente determinan la característica de la sociedad. ¿Ok? Pero cada consumidor, cada productor, cada persona, cada trabajador aporta a esa sociedad con sus criterios, con sus gustos, sus preferencias, con sus necesidades, con sus ingresos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué significado social puede tener ese precio?
Vamos a ver, pero vamos a dar algunas premisas sobre esto. Vamos a decir que la economía es la ciencia de la escasez. Por definición, nada que sea abundante puede ser considerado un bien económico. Bienes económicos son aquellos que son escasos frente a las necesidades humanas. Es decir, la naturaleza de los bienes económicos es que siempre están en cantidades por debajo de lo que aspiramos tener. El aire no es un bien económico. ¿Por qué? Porque para obtener aire lo único que tenemos que hacer es respirar. Y ya, ahí está. ¿Y cuánto cuesta? Pues nada. Porque hay tanto que no es escaso. Y si no es escaso, pues no es un bien económico. El agua, bueno, viviendo al lado de un río, el agua puede que no cueste mucho, puede que no tenga precio. ¿Por qué? Porque no es un bien económico. ¿Por qué no es un bien económico? Porque el que quiere agua, ahí está, se mete y la saca. Cuando vivimos en una ciudad, el agua sí es un bien económico porque es escaso. Porque tenemos que extraerla, tenemos que procesarla, tenemos que bombearla, tenemos que llevarla por tuberías y encima la gente necesita más agua de la que hay disponible. Es un bien escaso y por lo tanto es un bien económico. Los bienes económicos entonces los definimos en función de su escasez. Los bienes que no son escasos, los bienes que son abundantes, los bienes que sobran y que podemos tenerlos sin ningún esfuerzo, esos no son bienes económicos. Solamente son bienes económicos aquellos que enfrentan el problema de la escasez. Entonces la economía es básicamente la ciencia de la escasez. La racionalidad económica se refiere a qué? A esa acción de lograr de los bienes escasos el máximo provecho posible. Logramos y lo posible lo pongo con mayúsculas. ¿Por qué? Porque ese máximo provecho no significa la satisfacción de todas las necesidades. Significa la satisfacción de aquellas necesidades en la máxima capacidad de lo disponible. Y para lograr racionalidad en economía, ¿qué necesitamos fundamentalmente? Una racional asignación necesitamos una racional asignación de los recursos productivos que son escasos. Bien, para lograr todos estos objetivos tenemos dos herramientas en la economía. Herramientas para
La racional asignación. Vamos a ver cuáles son esas herramientas para la racional asignación de recursos escasos. La primera es el precio. El precio de mercado. La segunda la ganancia empresarial. Y estos dos elementos son los que nos vamos a quedar esta noche. Y con lo que vamos a llegar hasta el examen en su momento. Es importante entenderlos. ¿Qué tiene que ver el precio con la asignación de recursos? Pues bien, si nosotros tenemos una situación nuestra curva de demanda, ya la conocemos. Nuestra curva de oferta. Aquí tenemos el precio de mercado. Y aquí tenemos la cantidad ofrecida igual a la cantidad demandada. Esto que llamamos equilibrio en el mercado o punto de equilibrio en el mercado. ¿De cuántos puntos de equilibrio ya hemos hablado? Hemos hablado del equilibrio en el mercado, hemos hablado del equilibrio en el consumo, hemos hablado de equilibrio en la producción, ¿no es cierto? Hemos hablado de equilibrio de la firma, pues ahora estamos hablando de equilibrio en el mercado. Usamos la misma palabra para representar exactamente el mismo fenómeno. ¿Cuál? Una situación donde estamos logrando la máxima racionalidad posible. Este punto de equilibrio nosotros también lo llamamos como óptimo de Pareto. Porque en ese óptimo de Pareto, esta sociedad de la que estamos hablando está optimizando el uso de los recursos productivos. Está dándole el uso más racional a los bienes que son escasos. Estamos hablando del trabajo, estamos hablando del capital. Estamos asignando la cantidad de capital y la cantidad de trabajo necesaria para satisfacer necesidades dentro de los límites racionales. ¿Qué ocurre si yo soy buena gente, muy buena gente, y por ejemplo, determino ¿qué he hecho aquí?
Yo soy un buen gobierno, soy muy buena gente y digo de que ese precio está muy alto. Y entonces yo voy a poner un precio, subsidiado. Yo voy a poner un control de precio y le voy a decir a los vendedores, no señores, ustedes de ahora en adelante no me pueden vender a este precio, tienen que venderme más barato porque yo tengo que proteger al pueblo. Mi tarea es proteger al pueblo y ustedes están abusando de la gente. Tiene un precio muy alto, así que vamos a bajar el precio. ¿Cuál va a ser la consecuencia? Pues bueno, a este precio de mercado, los consumidores estaban dispuestos a comprar esta cantidad de bienes. Y los productores estaban dispuestos a producir esta cantidad de bienes. ¿Estamos de acuerdo? En el momento en que alguien, llamémoslo gobierno, policía, llamémoslo bueno, interviene el precio y fija el precio por debajo del nivel de mercado, ¿qué va a pasar? Aquí el primer efecto va a ser la creación de una sobredemanda. La demanda va a crecer. ¿Y por qué va a crecer la demanda? Porque el precio ha bajado. Es decir, este precio no solo va a permitir que las personas sigan comprando esta cantidad. La gente a este precio va a querer comprar esta cantidad. ¿Y cómo van a reaccionar los empresarios, los que producen bienes y servicios? Pues ellos van a decir que el precio que me están poniendo, yo solo puedo producir esta cantidad de aquí. Y aquí entonces tenemos dos cantidades distintas. Esta va a ser la cantidad de oferta y esta va a ser la cantidad de demanda. En otras palabras, ¿qué se acaba de crear? Un problema de escasez. La gente demanda estas cantidades. Los productores solo están dispuestos a producir esta cantidad. Los consumidores están dispuestos a pagar este precio. Precio de demanda. ¿A qué lleva la intervención de los precios por parte del Estado? A creación de escasez. Y algo que llamamos especulación, que no es especulación realmente, o sea, le llamamos especulación como que fuera un delito. Pero no, es una reacción legítima. Si voy a recibir menos dinero, yo tengo que ajustar mis costos. Producir hasta aquí tiene un costo que no está siendo cubierto por el precio. Por lo tanto, yo voy a bajar mi producción al nivel que el precio cubra mis costos. Pero cuando salgo al mercado con este poquito de cosas, menos de lo que tenía aquí, me voy a encontrar con gente que está dispuesta a pagar un precio más alto.
Porque el bien es más escaso. Porque las necesidades entonces no satisfechas son mayores. Y por lo tanto la gente está dispuesta a pagar un precio más alto. En ese caso, yo como empresario, ¿qué hago? ¿Vendo a este precio al que estoy dispuesto a vender o vendo a este precio al que los consumidores están dispuestos a pagar? ¿A qué precio voy a vender? ¿Alguien me puede explicar? ¿Alguien me lo puede decir? ¿A qué precio voy a vender? ¿Qué dices, Kevin? ¿Voy a vender al precio subsidiado? ¿Voy a vender al anterior precio de mercado? ¿O voy a vender al nuevo precio que refleja la escasez? Si tú fueras vendedor, ¿a qué precio venderías? Cuéntame, ¿a qué precio vas a vender? Kevin, te escucho. No la tengo muy clara, profe. ¿Por qué no la tienes clara? ¿Qué es lo que Al precio que están dispuestos a pagar. Pero por supuesto, pues. Pero por supuesto. Ya estás pensando como economista. ¿De quién es el producto? Tuyo, ¿no? Antes lo vendías a un precio P y tenías una demanda Q. Ahora el gobierno te dice que tienes que vender más barato y te dice que tienes que vender a P. Por P la demanda se aumenta. Hay mayor demanda porque el precio es más bajo. Pero tus costos solo están cubiertos hasta aquí. Esta es la cantidad de la que dispones. Si le haces caso al gobierno, vas a tener que vender acá. Si le haces caso a la demanda, vas a vender acá arriba. ¿Cuál va a ser la consecuencia? Una reducción en la producción, una escasez creada, ficticia, creada por un precio que es ilusorio y un nuevo precio real mucho más alto. Este es uno de los ejemplos a través de los cuales decimos que el camino al infierno está empedrado de las mejores ideas del mundo. El gobierno quiere ayudar. ¿Y cómo ayuda? Interviniendo. ¿Y cuál es el efecto? Que destruye el mercado, que crea escasez, que crea situaciones que van a provocar acaparamiento. ¿Por qué? Yo soy este consumidor que está aquí, cualquiera, y yo estoy dispuesto a pagar este precio por estas cantidades. Estoy dispuesto a pagar este precio. Pero me dicen que el precio es mucho más bajo y están obligando a la gente, a los productores, a que vendan a ese precio más bajo. A un precio que no es de mercado. Yo estoy dispuesto a pagar un precio más alto, pero el gobierno se encapricha en que yo tengo que comprar más barato. ¿Qué hago? Si yo soy inteligente, yo sé que el producto se va a acabar rapidísimo. Yo sé que va a haber escasez. No solo porque la producción va a bajar, sino porque la oferta va a crecer mucho más allá de donde antes, la demanda va a crecer mucho más de donde antes estaba.
Es decir, va a haber un aumento de la demanda, va a haber una disminución de la oferta y eso hacia dónde nos conduce, hacia la escasez. Entonces, si yo soy inteligente, yo voy a comprar al precio que le están obligando a este señor a vender. Me voy a aprovechar, ¿no? También voy a ser especulador. Los especuladores no solamente son los que venden, también son los que compramos. Usted me tiene que vender a este precio porque es el precio oficial. Pero yo antes compraba un quintal y ahora voy a comprar 5. 5 quintales, pero si antes comprabas uno, no, pero ahora necesito 5. ¿Y por qué necesitas 5? Porque yo sé que esto se va a acabar rápido y cuando se acabe, el que va a vender el producto voy a ser yo. ¿Me explico? Activo una demanda especulativa. Ya no es la demanda de lo que necesito para satisfacer mis necesidades. Te estoy activando una demanda que es especulativa. Generalmente le echamos la culpa a los comerciantes de la especulación, pero no, el consumidor también es especulador. ¿O no lo somos acaso? Cuando tenemos la oportunidad de abastecernos de algo más allá de nuestras necesidades y sabemos, o si especulamos, o si creemos que el precio va a subir o no se va a poder sostener. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Yo creo que sí. Entonces, fíjense cómo una situación de equilibrio se convierte en una situación de desabastecimiento. Aquí, ¿cuál es el problema y cuáles son las dos variables que están jugando? Está jugando el precio de mercado y está jugando la ganancia empresarial como elementos de racionalidad del mercado. Estos dos elementos. Veamos cómo funcionan aquí estos dos elementos. Veamos cómo funciona. El precio. ¿Qué representa el precio? El valor que estoy dispuesto a pagar como consumidor. Representa la satisfacción que esta cantidad de bienes da a una determinada cantidad de necesidades que yo tengo. Y yo estoy dispuesto a pagar este precio. ¿Qué ocurre cuando el precio se manipula? En el consumidor se desajusta ese equilibrio que debe haber entre satisfacción de necesidades y sacrificio que estoy dispuesto a hacer. Pagar un precio implica un sacrificio. Y es un sacrificio que lo hacemos en función de ¿qué? En función de otros agentes de la producción, de otros agentes económicos. Así como hay alguien que tiene que pagar mi salario como trabajador, hay alguien que tiene que pagar las papas que lleva a su casa. ¿Y a quién le paga las papas que llega a su casa? Pues a la persona que lleva las papas al mercado. Y esa persona que lleva las papas al mercado no las consiguió gratis, se las pagó a alguien que las siembra, que las cosecha y que las cultiva. Entonces, el precio que el consumidor paga se convierte en ingreso de aquellos que producen los bienes que el consumidor está comprando. En un determinado momento, ese precio que refleja la ganancia que este señor va a tener, el señor oferente. ¿Qué ocurre cuando esa ganancia es muy alta? ¿Alguien me puede decir qué va a ocurrir cuando esa ganancia es muy alta? En competencia perfecta, ¿qué pasa cuando la ganancia sube? Kevin, de nuevo, ¿qué ocurre en un mercado de competencia perfecta cuando las ganancias suben? Las ganancias de las empresas suben. ¿Qué ocurre? Eso lo vimos en la clase anterior.
¿Qué ocurre cuando las ganancias suben, muchachos? Mírenlo, aquí está. Aquí tenemos el precio del bien W y aquí tenemos una ganancia que este empresario está teniendo. Esta ganancia que este empresario está teniendo, ¿qué efectos va a traer sobre la economía? ¿Qué efectos va a tener sobre el mercado? Creo que no vamos a pasar de año ninguno, porque esto lo venimos hablando hace rato. ¿Será que nos vamos a quedar todos? Fernando, ¿tú qué me dices? Yomaira. Va a querer seguir invirtiendo. Va a seguir invirtiendo. ¿Él o él y los demás? Veamos. Vamos a los supuestos básicos. En el supuesto básico, como séptimo supuesto que hemos puesto, la entrada y salida de agentes al mercado es libre. ¿Qué significa? Que todo el que quiere entrar al mercado entra. ¿Qué puede estimular a un empresario a que entre a este mercado, a ofertar en este mercado? ¿Qué es lo que lo puede estimular a que lo haga, a tener esa conducta? Si tú eres una persona que quieres incursionar en negocios y vas a escoger una línea de negocios, ¿cuál es el criterio principal que tú vas a usar para definir en qué línea de negocio vas a incursionar? ¿Te escucho, Fernando? El que tenga más producción y más venta. ¡No! ¿A ti qué te importa la producción y qué te importan las ventas? ¿Qué es lo que a ti te importa? ¿Qué es lo que a ti te mueve? La ganancia. La ganancia. Es lo que mueve al empresario, la ganancia. Entonces, ¿qué es lo que están pensando los empresarios que están buscando una oportunidad de negocios al ver aquí ganancias extraordinarias? A propósito, ¿qué cosas son ganancias extraordinarias? Ya, no me lo digan ahora. Pero acuérdense que en el examen les va a caer. ¿Qué es lo que van a pensar? Aquí hay negocio. ¿Puedo entrar al mercado? Sí, puedo entrar. La entrada al mercado es libre. Cuando entro al mercado, ¿qué pasa con la oferta? Natalie, si otros empresarios entran a producir en este mercado, ¿qué va a pasar con la oferta? Aumenta. Va a aumentar. Y cuando aumenta la oferta, ¿qué va a pasar con el precio? Sube. Baja. El precio baja porque aumenta la oferta. Aquí lo tienes. ¿Sí ves? A este precio, hay esta oferta. ¿Ok? Al desplazarse la oferta, hay una nueva curva de oferta. Vas a tener un nuevo nivel de producción, más producción, y vas a tener un precio más bajo. El precio baja. Y al bajar el precio, ¿qué ocurre con la ganancia? Se reduce. ¿Qué cosa es entonces la ganancia? La ganancia es esa zanahoria que actúa como estímulo, que actúa como incentivo para que los empresarios actúen. ¿Qué significa un precio por arriba de los costos normales? Un precio del bien que genera ganancias extraordinarias, como los tenemos acá. Este precio permite ganancias extraordinarias a este empresario. ¿Qué significa eso? Significa escasez. Este empresario está ganando ¿por qué?
porque está satisfaciendo necesidades. Necesidades que están relacionadas con el precio. Si el precio es alto, ¿qué significa? Que las necesidades de ese bien son altas. Nadie está dispuesto a pagar un precio muy alto por algo que no necesito. Yo estoy dispuesto a pagar un precio más alto cuando mi necesidad es alta. Pero a medida que la oferta se expande, porque entran nuevos empresarios a ofrecer, ¿qué pasa con la oferta? La oferta aumenta. ¿Qué pasa con las necesidades sociales? Disminuyen. Y al disminuir las necesidades sociales, ¿qué pasa con el precio? El precio cae. Yo les juro, y yo juro muy poco, que me siento muy frustrado con ustedes, chicos, porque esto lo vimos en la clase anterior. Y es más, este es el mismo PowerPoint que hicimos. Cuando explicamos la situación de equilibrio de corto y de largo plazo, precisamente ese cambio en la posición de equilibrio de la firma, esa curva de costo medio de largo plazo, la dibujábamos a partir de ¿qué? A partir de un desplazamiento que va haciendo la firma en sus costos. Va produciendo más y va bajando sus estructuras de costo. ¿Cómo se desplaza? Pues con inversión y con tecnología. ¿Y qué efecto trae ese desplazamiento? Pues bajas en precios, porque hay una producción más abundante. ¿Qué ejemplos les puse? ¿Se acuerdan? El negocio de las fotocopias al frente de la universidad. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Al principio eran carísimas. Y el que tenía el negocio le iba muy bien. ¿Y qué veían los demás? Que él estaba ganando un dinero que ellos podían compartir. ¿Cómo? Haciendo lo mismo. Empezó a aumentar la oferta y conforme la oferta fue aumentando, ¿qué fue pasando con el precio de las fotocopias? ¿Fue subiendo? No, fue bajando. A ver, muchachos, ustedes ya están en cuarto semestre. No son improvisados. Yo realmente me siento mal escuchando, viendo que no intervienen. Les he dicho, y que todos los días les he dicho, les voy a tomar una prueba la próxima semana. A ver si estudian, por Dios. Yo no sé cómo se van a presentar ustedes a examen, muchachos. Yo lo único que le digo es que al que saque 0 le pongo 0 y se acabó el cuento. Aquí no, que mire, que yo vine, que yo participé, que yo aquí estaba, que yo no falté a clases. Aquí los ceros se ponen. Entonces, si ustedes no quieren estudiar, muchachos, yo ya no me voy a sentir culpable por esta tontería. Mañana hacemos el aporte a como dé lugar, como sea, con el Moodle, que he tratado de armarlo con el Moodle o fuera de Moodle. Yo veré cómo lo hago. No voy a acumular más materia. Hasta aquí yo voy a llegar para el parcial. Los supuestos de competencia perfecta no es una lista de palabras que hay que aprenderse de memoria. Hay que entenderlo. Fíjense cómo hemos tomado los supuestos para explicar estos cambios que hemos estado viendo hoy. Hemos tomado los supuestos. Hemos arrancado de los supuestos. La importancia que tiene el precio como elemento asignador de recursos escasos. El efecto que tiene la ganancia como asignador de recursos que necesita producir el sector empresarial
lo que los consumidores necesitan consumir. ¿Y cómo lo sabe? Pues a través de los precios. Los precios hablan. Cuando un precio sube, ¿qué significa? Mayra, cuando tú ves que los precios de un bien están subiendo, ¿qué significa eso? ¿Me lo podrías explicar qué significa que el precio de un bien suba? Mayra. Significa que la demanda de ese bien ha aumentado. Que la demanda ha aumentado, ¿por qué? ¿Qué es lo que Porque hace que la los demanda suba? ¿Qué es lo que hace que porque la los consumidores han adquirido más ese producto. Por ¿Pero esa por razón, qué? ¿Pero por qué adquieren más? por escasez. ¿Qué significa eso? ¿Qué hacen los consumidores en el mercado? ¿Simplemente compran? ¿Para qué los consumidores van al mercado? ¿Alguien me puede explicar? Para Buscar comprar los productos que necesitan. bienes que satisfagan necesidades. El ser humano es un cúmulo de necesidades. Entonces, cuando vamos al mercado, vamos a satisfacer necesidades. ¿Qué significa que los precios suban? Que las necesidades han aumentado. A veces decimos, uy, hay que controlar los precios porque las necesidades están aumentando y los precios también. Justamente porque las necesidades aumentan es que los precios aumentan. Cuando a ti te ponen el termómetro, Natalie, ¿para qué te ponen el termómetro? Cuando te han puesto el termómetro en tu casa o en una clínica o en un dispensario, ¿para qué te ponen el termómetro? Para verificar la temperatura. Para ver la temperatura. ¿Y para qué quiere el médico saber la temperatura? ¿Para qué quiere saber la temperatura? ¿Qué gana con saber la temperatura? Para controlarla, mandarme medicación. ¿Para qué? ¿Qué significa una temperatura alta? ¿Qué significa una temperatura alta? ¿O simplemente la temperatura se sube por gusto? Si tú tienes fiebre, ¿qué significa? Que estoy enferma. ¿De qué? Toda fiebre indica infección. Cuando tú tienes fiebre, es porque tienes una infección, que puede ser de virus, de bacterias, de cualquier otro tipo de microbio, o puede ser una infección creada internamente por descomposición de algo, como por ejemplo una indigestión. Pero siempre que tú hablas de fiebre, estás hablando de infección. ¿Cómo se cura la fiebre? ¿Bajando el termómetro? No, atacando las causas de la infección. Bien, los precios son como el termómetro de la economía. Cuando los precios suben, es un indicador de escasez. Es un indicador de necesidades que el consumidor quiere satisfacer y que está dispuesto a pagar para ello. ¿Quiénes son los que reaccionan frente a este termómetro? Pues las empresas. ¿Cuál es lo que buscan las empresas? Ganar. ¿Y dónde ganan? En aquellos sectores donde los precios superan sus costos. ¿Un empresario va a ir a trabajar a un sector donde los costos son mayores que los precios? No, pues ni loco. La economía funciona exactamente igual que el cuerpo humano. Cuando nos da fiebre, ¿qué es lo que está pasando en nuestro cuerpo?
Yo quisiera que ustedes lo averigüen para que hagan el paralelo con la economía, porque es muy parecido. Nosotros en la sangre tenemos algo que se llaman leucocitos. ¿Qué cosas son los leucocitos? Son los glóbulos blancos. ¿Qué cosas son los leucocitos? Son soldaditos. Soldaditos que están para defender el cuerpo. Cuando se produce una infección que no es otra cosa que un cuerpo extraño que invade el cuerpo humano, ¿qué es lo primero que pasa? Suben los leucocitos. Aumenta la cantidad de leucocitos. Y ese aumento de la cantidad de leucocitos, ¿cómo se manifiesta? Como fiebre. ¿Por qué suben los leucocitos? Porque están combatiendo una infección. Aquí es exactamente igual. Cuando un precio sube, se activan los leucocitos de la economía. ¿Cuáles son los leucocitos de la economía? Las empresas. Los empresarios que están a la caza de la oportunidad para ganar dinero. ¿Es malo ganar dinero? No, no es malo ganar dinero. ¿Dónde vas a ganar más dinero? Donde hay más necesidades. Y donde hay más necesidades es donde los precios son más altos. Por eso, en competencia perfecta, insistimos en que tanto el precio como la ganancia de los empresarios son indicadores de escasez y de abundancia. Pero son también esos mecanismos naturales. ¿Ustedes alguna vez le hablaron de la mano invisible? ¿Se acuerdan de la mano invisible? Bueno, esa es la mano invisible. La economía resuelve sus propios problemas de escasez. ¿Cómo los resuelve? A través de la mano invisible. ¿Cuál es la mano invisible? Los precios y las ganancias. Que mueven capital, que mueven trabajo, que mueven recursos ¿hacia dónde? Hacia aquellos sectores donde se necesita aumentar la producción. Que saca recursos, que saca trabajadores, que saca capital. ¿De dónde? De aquellos sectores donde no hay ganancias. ¿Y por qué no hay ganancias? Porque los precios son bajos. ¿Y por qué los precios son bajos? Porque las necesidades están siendo satisfechas. Entonces, ¿qué es lo que hace el empresario? El empresario se mueve de los sectores donde hay abundancia hacia los sectores donde hay escasez. ¿Cómo identificamos la abundancia y cómo identificamos la escasez? A través de precios y a través de ganancias. Yo insisto en que ustedes tienen que leer. Yo insisto en que ustedes, chicos, tienen que leer. Vamos entonces al examen a agregarle controles de lectura porque no me queda de otra. Es decir, si ustedes son tan niños, si ustedes son tan menores de edad, que hay que conducirlos, hacerlos sentar, que abran la boquita y darle la comida con cucharita, pues entonces tendremos que actuar de otra manera. Estamos en la universidad, la escuela primaria la dejamos hacia atrás. La dejamos atrás hace rato. Yo trabajo con gente responsable, con gente que responde con responsabilidad. ¿Estamos? Yo he subido algunos videos al YouTube. No los he podido subir al Moodle. Ha sido imposible, pero están en el YouTube. Las dos últimas clases están en el YouTube. Creo que a ustedes son a los únicos que les he subido las clases al YouTube. Entren, repasen sus clases.
Esto lo voy a subir así tal y como. No tengo muchas ganas de subirlo porque la verdad es que no me gusta tener un video donde yo estoy mal genio. Pero créanme, me hacen sentir mal, re mal, al ver que estoy arando en el mar. Al ver que lo que estoy haciendo va directo a un fracaso. Así que, por favor, ayúdense ustedes mismos y pónganse a estudiar desde ahora. Yo el video lo subo esta misma noche. No me voy a dormir hasta no haber subido el video. Lo empiezo a grabar ahora. Y yo les ruego, por favor, chicos, vean los videos. Estudien. Esto no es soplar y hacer botellas. Esto no se aprende un día antes del examen. ¿Ok? Bueno, si no tienen preguntas, chicos, yo voy a cortar acá. Creo que no tiene sentido seguir avanzando. Primero, porque ya tenemos el examen. Y segundo, porque no veo en ustedes ganas de seguir avanzando tampoco. O sea, no veo una sola pregunta, no veo una sola reacción de ustedes, no veo absolutamente nada. Entonces, mañana nos vemos y el día del examen volvemos a tratar el tema. Que tengan buenas noches, muchachos. Voy a subir la grabación esta misma noche.